La Universitaria Virtual Internacional da un cordial saludo al estudiante Rafael Eduardo Acosta Díaz. Vamos a pretender orientar esta tutoría en un diligenciamiento denominado de un simulador administrativo llamado matriz FODA o DOFA, de tal manera que se comprenda a través de esta masterclass el diligenciamiento estratégico para cualquier proyecto, ¿sí? Empresarial, social, económico, tecnológico, deportivo, ¿sí? De tal manera que nos permita visibilizar rápidamente nuestra estrategia para evaluar esos factores internos y externos que tiene cada uno de los escenarios de cualquier proyecto. En este caso, para Rafael, ¿sí? Tiene en su mente hacer un análisis de una propuesta llamada el rol de la seguridad. De tal manera que en primera estampa vamos a mirar el diseñamiento estratégico, comprender los objetivos y las políticas institucionales que se anhela a través de esta propuesta llamada el rol de la seguridad. Mire la misión y la visión. Esto ya dentro de los procesos administrativos que se ha denominado planeación estratégica. Siempre cualquier iniciativa o un capital de trabajo que se piense iniciar, entonces deben de conocer perfectamente que el capital comprende tres grandes fuentes de trabajo. Uno, comprar insumos, comprar materias primas, comprar mercancías. ¿Sí? Si compramos insumos, vamos a prestar un servicio de tal manera que nos permita visibilizar la entrega de un servicio hacia una clientela, que es lo que llamamos nosotros una venta. Igualmente, se van a transformar materias primas, entonces hacemos una transformación y entregamos un producto también para una clientela denominada vamos a vender. Igualmente, si tenemos también unos elementos de tener mercancías, ¿no? En general, cualquier tipo de mercancías, pues eso requiere una logística a su vez para hacer. Entonces viene el segundo elemento, entonces comprar, vender y a su vez viene el elemento denominado recursos humanos, o sea, el capital humano, ¿sí? Que va a desempeñar este tipo de actividades que estamos observando en este momento en nuestra presentación. De tal manera que nos va a permitir analizar cada uno de esos factores internos y externos en primera instancia, de mirar cuál puede ser, ¿sí? el impacto que genera nuestra actividad antes de invertir. Entonces uno diría, en primera instancia, ¿sí? Acá Rafael va a transformar la prevención de seguridad industrial a través de la potencia del ROC. Y a su vez, ¿sí? Ser una banda sonora de seguridad industrial a nivel global, reconocida por transformar la cultura de prevención a través de la potencia del ROC. Ustedes saben que en ese momento hay una gran tendencia de lo que se ha denominado, ¿sí? La ISO 45001, que es el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Entonces, la intencionalidad es que estas medidas de esta ISO 45001 y del sistema, ¿sí? Que se ha denominado salud integral, seguridad integral, igualmente el impacto ambiental integral, de tal manera que nos permita él articular unos elementos sonoros en cualquiera de estas dimensiones. Entonces la recomendación es mirar esos contenidos musicales que él anhela a nivel de la salud, puede ser un proyecto, a nivel de la seguridad, puede ser otro proyecto, o a nivel ambiental, otro proyecto que es el impacto ergonómico que tiene cada uno de los seres humanos a nivel de la gestión integral, HSE, ¿sí? De tal manera que nos va a permitir tener una herramienta digital, como piensa Rafael en este instante, de tal manera que nos permita visibilizar ese acercamiento a esa población de trabajadores, puede ser a nivel comercial, a nivel de servicios o a nivel productivo. En este caso, pues, Rafael tendría que definir muy bien a qué población va dirigido su contenido musical, su plataforma, de tal manera que me permitiría, ¿sí? Me permitiría, llamémoslo así, impactar un poco dentro de la cultura, de lo que llamamos la cultura empresarial, esa cultura organizacional del medio. De
tal manera que de pronto Rafael puede ver unas políticas de un gran DJ, llamémoslo así en este término, que transformó no solamente la combinación de la música, sino que también la está llevando en este momento a la filarmónica, ¿sí? De la filarmónica, una banda de filarmónica de Bogotá, ¿sí? Entonces, es interesante que la idea de Rafael es algo innovadora porque teníamos la tendencia a decir, ¿cómo hago esas mezclas de prevención del calor, del aire, del fuego, de la tierra, a su vez llevarlo a una sonora a nivel de una oficina de contaduría pública, de asesoría empresarial, donde se muestren ese tipo de elementos a nivel tecnológico, a nivel de una planta de producción de alimentos, de confecciones, textiles, metalmecánica, ¿sí? Que pronto uno diría cómo lograríamos impactar ese tipo de elementos acústicos, de tal manera que nos permitiría, como llamémoslo así, prevenir ese tipo de riesgos, ¿sí? Ese tipo de riesgos. Uno diría, sí, de pronto una persona puede tener una asimilación sonora frente a ese tipo de actividades. Entonces, vienen unos objetivos planteados de impactar a 10 trabajadores, sí, muy bien, porque uno diría, vamos a hacer una muestra principal, de tal manera que nos permita hacer esos dos sencillos, desarrollar esos dos sencillos conceptuales del rock temático. De tal manera que cada uno de estos elementos pues tiene un impacto, ¿sí? Un impacto que está acobijado aquí en la parte inferior de la propuesta, ¿sí? Cada una de estas propuestas tiene una razón de ser. Igualmente, entonces, de hacer los dos sencillos, ¿bien? Generar ingresos a través de esos servicios de consultoría y eventos, tanto en la parte que llama la salud, la seguridad y el medio ambiente, ¿no? Dice que el primer año. Y luego viene entonces reducir en un 5% los incidentes de seguridad en las empresas que implementan nuestros programas musicales y formativos en los primeros 6 meses. Entonces es una muestra muy interesante en el sentido de que vamos a impactar, en primera instancia, unos 10 trabajadores, hacer una muestra de tal manera que nos permita visibilizar, no sé, a nivel de un taller de diseño gráfico, a nivel de un departamento de planeación, a nivel de un departamento de confesiones, donde la gente realmente, pues, no miría uno los sonidos que maneje Rafael frente a ese impacto sonoro. Igualmente, entonces, reducir el 15% los incidentes de seguridad en las empresas, está muy bien, ¿sí? Cimentado. Viene el proceso de futuro, que es convertirse ellos en ser una primera entidad de contenidos musicales, de prevención, ¿sí? De tal manera, como les decía hace unos instantes, este jovencito colombiano, ¿sí? Llama Julio, ¿sí? Si la memoria no me traiciona, ha hecho unos acordes de ser DJ con los diferentes músicos y las diferentes tonalidades, llevarlas a la filarmónica. Entonces hace sus partituras, las lleva a la filarmónica para que a su vez él, como DJ, hace lograr un impacto en el medio de ese auditorio, ¿no? De ese auditorio plenamente. Bien, entonces, sí, ese es un DJ que está ya muy famoso porque ha hecho diferentes mezclas musicales en ese sentido. Entonces, yo estaba pensando también que Rafael puede llevarlo a ese impacto de tal manera que nos permita visibilizar un poco a ese mundo empresarial. Una clínica, ya que un paciente lleva un gran estrés de su enfermedad, de su agotamiento, de una posoperación en una casa, ¿sí? En una casa, porque usted sabe que estos riesgos de la ISO 45001 del 2018, pues pretende también abarcar un poco ese clima laboral, ¿sí? Tanto a nivel de hogar, a nivel de empresa, a nivel de un instituto, ¿sí? Donde los estudiantes están supremamente estresados por sus diferentes actividades, a nivel de una biblioteca, etcétera, etcétera. Bien, entonces, igualmente a nivel de una reunión de trabajadores, cuando hacemos ciclos de calidad.
Todo el mundo está como a la expectativa. Si hay un relajamiento musical, pues sería muy interesante. Entonces viene una innovación y desarrollo, hay unas políticas, posicionamiento global y un impacto de conciencia, referente principal. O sea que aquí tiene, como dije, unos objetivos muy puntuales para desarrollar dentro de la aplicabilidad de la 45001 o cualquier otra, llamémoslo así también, de una 14001 o de una 9001. ¿Sí? Ya Rafael escogería cuál podría ser en primera instancia ese, llamémoslo así, ese impacto frente a esos trabajadores específicos. Bien, bueno, igualmente también uno diría a nivel organizacional, ¿sí? En los mismos colegios, ¿sí? En los mismos colegios donde hay cierto tipo de agresividad o hay cierto tipo de choque emocional a nivel de docente, estudiante o jefe en trabajador. Es decir, hay un ambiente generalizado que podemos nosotros potencializar en este tipo de propuesta, ¿no? De propuesta. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que ha planteado aquí Rafael, muy interesante, en el sentido que hay unas políticas, cada una de ellas, pues cobijados, como le digo, en esa 45001 o cualquier otro de lo que llamamos nosotros la parte del decreto no reglamentario del sector trabajo del 1072 del 2015, ¿no? Del 2015. La 45001 es del 2018. ¿Sí? Entonces, mirar un poquito cómo podemos articular esas dos alternativas. Luego viene entonces, dentro de ese direccionamiento estratégico, viene lo que se ha denominado la matriz, ¿sí? De factores externos. Proceso de transformar la prevención en seguridad industrial a través de la potencia del ROC. ¿Sí? Sabemos que realmente hay unos ciertos tipos de mezclas que puede utilizar él. Aquí maneja unas alternativas, unos factores críticos, como producto innovador, baja competencia, cautivar a la gente, instrumentos, existencia de mercados. Cada una de estas valoraciones, de estos precios relativos que llamamos los administradores de empresa, es un análisis muy subjetivo, ¿sí? Mientras que yo en ese momento hago una propuesta de un análisis frente a una unidad de medida, a una unidad de tiempo, de yo poder controlar las actividades a través de una inversión, como les decía hace unos instantes, yo voy a hacer una inversión en un plan X, ¿sí? Lo que hemos definido hace unos instantes, pero yo tengo que darle unos valores. Y esos valores es lo que llamamos nosotros una unidad de medida que yo pueda controlar. En otras palabras, como cuando uno dice el 100%, ¿no? ¿Sí? De tal manera que me permita manejar con mi grupo de trabajo, con el grupo de trabajo que tenga Rafael Eduardo Acosta, manejarlo a nivel de decir, bueno, ¿cómo puede ser mi valoración relativa? Porque no es una cifra absoluta, en el sentido de que es que así debe ser, no. Cada grupo a nivel de sus escenarios económicos, sociales, políticos, tecnológicos, como se presentan acá, pues da una valoración, ¿cierto? Pero siempre debe darnos la unidad. De tal manera que él, en un momento determinado, cuando haga ya su análisis con su grupo de trabajo, con sus músicos, de tal manera que le permita también y con los 10 trabajadores, con los músicos que van a hacer los sencillos, los contenidos musicales, no sé si lo hacen a través de la multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, y lo mismo con las alianzas estratégicas que piensa establecer él en ese sentido. Igualmente, qué fenómenos y qué trabajos o qué actividades debe referenciar para esos dos sencillos conceptuales del rock, ¿no? Que va a utilizar es la música del rock. Entonces, con ellos dirán, bueno, vamos a dar una mayor ponderación, ¿sí? A los diferentes factores, a los diferentes eventos, los diferentes escenarios, de todas maneras, pero esa sumatoria tiene que darme 1. ¿Listo? 1. Muy bien. Igualmente la calificación, pues aquí está un documentico, siempre lo he pretendido manejar a nivel de imágenes para que me comprendan y viene una valoración, ¿sí? Donde dice que 2 es una gran oportunidad, 1 una oportunidad menor, menos 2 una gran amenaza y menos 1 una amenaza menor. Esa ponderación nos da un resultado, un peso frente a esa dimensión, de tal manera que yo permita decir que si estoy en un 95% de oportunidades frente a mi propuesta, ¿sí? A nivel, como les decía, a cualquier grupo social en referencia, entonces, pero también tengo unas grandes amenazas que sería el 61%. Entonces, al enfrentar
mi escenario, ¿sí?, de oportunidades versus las amenazas, me va a permitir decir que mi plan está en un estado del 34%, en las cuales yo digo, bueno, tengo que potencializar mi idea casi en un 63, ¿no? O sea, lo que me completa para llevar al 100%, para llegar al 100%. Entonces, en este momento me estaría faltando, ¿sí?, casi un 66%, ¿no? ¿Sí? 6, 4, 10, 6, 10, 100. Entonces, ¿cómo lograría a través de la matriz DOFA, porque estoy haciendo un análisis primero externo, cómo me llevaría, ¿sí?, a ese ideal de lo que llamamos nosotros mi análisis DOFA, ¿sí?, mi análisis DOFA. Asimismo, entonces, hago la ponderación interna de mis factores. Ser la banda sonora de esa seguridad industrial reconocida, ¿sí?, a nivel regional, a nivel mundial, como anhela Rafael. Entonces, en este orden de ideas también yo manejo unos factores, unos indicadores, unos escenarios en los cuales también hago una ponderación muy relativa con mi grupo de trabajo de la unidad. ¿Listo? De la unidad. Aquí no hay una camisa de fuerza la cual diga que es que este factor siempre tiene que ser punto 10 o este punto 12 o este punto 9, no, porque aquí yo podría cambiarlo a punto 15, a punto 18, a punto 01, a punto 2, de acuerdo al grupo de trabajo en las cuales yo me voy a desempeñar y en las cuales me voy a reunir con ellos para hacer mi evento sonoro, ¿sí?, mi contenido sonoro. ¿Listo? Entonces uno diría, una fuerza de fa mayor o so menor o la, sí, la, do, si, la, esa escala musical. Y de acuerdo a su prevención, de acuerdo si es a nivel de clima, a nivel de calor, a nivel de frío, a nivel de temperatura, a nivel de aireación, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que hacer un análisis muy bien definido. Igualmente, entonces, también existe acá una tabla en las cuales este modelo me permite cómo debo de definirlo a través de mis, ¿sí?, ¿sí?, escenarios. Entonces, así igual también me dice, si una gran debilidad, entonces menos 2, una habilidad menor, menos 1, una fortaleza menor, 1, y una gran fortaleza, 2. Y hago la ponderación, ¿sí?, que una multiplicación, hago la relación cualitativa, de tal manera que me permita decir si estoy en los factores críticos de fortaleza, yo estoy en un 88% frente a mi propuesta de trabajo con el equipo, y estoy en un 76% también de habilidades. O sea que aquí un poquito más a nivel interno, cómo logro desarrollar casi un 88% de actividades de estrategia, entonces por lo que llamamos direccionamiento estratégico. Entonces ya viene cómo logro desarrollar a través de la DOFA, cómo llego a ese ideal de, ¿sí?, que llamamos aquí de minimizar, ¿sí?, esas debilidades y potencializarlas frente a las oportunidades. ¿Listo? Porque aquí tenemos un gran, sí, en este momento, pues a nivel empresarial que se necesita esa partecita ya ver. ¿Listo? De pronto otro análisis podría darme aquí un 24%, un 30%, un 40%, un 50%, depende del grupo de trabajo en las cuales cada uno de ustedes pues pueda desarrollar. Entonces viene ya mi matriz DOFA, que es la que desarrollo acá rápidamente, y digo yo, bueno, entonces viene acá el rol de la seguridad, la matriz proceso de transformación, la prevención en seguridad industrial a través de la potencia del rol. Digamos, aquí ya me está dando como ese proceso de seguridad a nivel de la industria, del comercio, del servicio, ¿sí? De pronto se utiliza mucho a nivel de los centros comerciales, ¿sí? De que de pronto se haría un análisis muy cualitativo a nivel de que él hiciera esos tipos de contenidos sonoros a nivel de las personitas que trabajan en los centros comerciales, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces luego viene acá, entonces la misma matriz me está diciendo que estos valores, estos rublos, estos escenarios vienen de una matriz F, vienen de una matriz F, ¿listo? Esta viene la matriz F, cada uno lleva una ponderación de acuerdo a lo que yo he realizado. Pero viene lo más interesante de es que esta parte yo debo corroborarla, digo aquí, si entre la oportunidad de amenaza está en un 34%, pues me voy acá y digo, ah, sí señor, está en un 34%, o sea que la matriz me pasó perfectamente. Pero también me voy a la parte interna y digo, está en un 12%,
¿Listo? Frente, si yo voy a vender mi idea, cómo lograr venderla, qué estrategia voy a vender, de tal manera que me permita visibilizar en cuestión de monetizar mi propuesta. Entonces yo miro aquí rápidamente y dice, ah, sí, estoy en un 12% y voy a potencializarla a través de la matriz DOFA. Bien, entonces lo que viene nosotros acá, lo que se ha denominado también este cuadro, que se ha denominado, ¿sí? Las variables externas, las variables internas, oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, y a su vez, cómo logro explotar esas oportunidades, cómo logro corregir esas debilidades, cómo logro mantener mis fortalezas y cómo debo afrontar mis amenazas. Es lo que se denomina acá en este cuadro la FO, la FA, la DA y la DO. ¿Sí? La DO y la DO viene de este modelo, ¿sí? De análisis en las cuales cada una de estas estrategias yo tengo que potencializar a eso. Esto en la FO, entonces es explotar esas oportunidades que tengo, ¿sí? Para llegar, como dice, a esos términos, llamémoslo de fuente ideal. ¿Sí? No es ningún proyecto ideal, pero eso me permite permanentemente estar haciendo retroalimentación con mi grupo de trabajo. Igualmente, entonces la estrategia DO, entonces cómo debo corregir mis debilidades, ¿sí? Cómo debo reorientar, que si encontré unas debilidades, entonces cómo logro reorientar esas estrategias para, llamémoslo así, ¿sí? Convertirlas en una oportunidad, lo llama la DO. Y luego la DA, igualmente, entonces cómo debo lograr nosotros afrontar esas amenazas para sobrevivir, ¿sí? Para sobrevivir en el mercado, de tal manera que me permita detener esas estrategias de supervivencia a través de afrontar mis amenazas, pero también convertirlas, ¿sí? ¿Sí? Y minimizarlas, ¿no? Llamémoslo así, minimizar ese tipo de amenazas. Igualmente, entonces, la FO también acá. Entonces, aquí hay una libertad absoluta frente a que, ¿sí? Rafael debe conservarse esa estrategia, siempre teniendo presente este tipo de orientación. Y lo mismo la ponderación, tiene que darme 1 y tiene que darme 1, o sea, la unidad. Como cuando yo digo, yo tengo una fiesta, ¿sí? Una reunión de trabajo y son 10 personas para repartir, ¿sí? Una torta. ¿Cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, 10 pedacitos, ¿listo? Pero si me llegan 15, entonces yo digo, bueno, entonces ahora le va a tocar a cada uno un pedacito menor, ¿listo? Sí, un pedacito menor. Pero de tal manera cada uno de ellos tiene como ese tipo estratégico de decir, bueno, ¿cómo voy a priorizar? ¿Qué porcentaje le voy a dar a cada uno de ellas para asimismo el inversionista que estoy vendiendo o el director del grupo en el cual estoy vendiendo mi prevención, mi música, mi contenido musical, si mi sencillo que piensa Rafael, entonces decirle, sí señor, a este impacto vamos a lograr desarrollarlo a través de. Entonces, aquí estas potencialidades yo consideraría que es de acuerdo a la multimedia que va a manejar Rafael o de acuerdo a sus notas musicales, cómo va a orientar él toda la producción de sus dos sencillos, ¿sí? De, de sus dos sencillos de contenido musical. Sí, de contenido musical. Inclusive uno diría también a nivel ambiental, pero puede ser un potencial para los proyectos ambientales en los colegios o las mismas universidades o las mismas empresas que deben de tener ese tipo de reto empresarial que llamamos responsabilidad social empresarial. Entonces, cada una de estas políticas que se manejan acá, pues a su vez mismo tiene que decir, bueno, si hay más 1.000 pesos para desarrollar mi proyecto, ¿sí? Entonces el 17% lo va a dedicar a esta capacitación, el 3% para mantener la imagen, el 10% para tal cosa, el 8%, el 12%, el 5%, y eso me va a permitir manejar lo que llaman otros administradores unos centros de costo. Es decir, que no voy a desviar mis recursos, que son muy escasos, como lo manifestaba él por allá, que hay recursos económicos para grabar los sencillos, pues son escasos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a potencializarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué partecita de los 1.000 pesos que voy a lograr que me lo dé un ente filantrópico, ¿sí? O cualquier empresa que necesite este tipo de estrategias, ¿sí? Para minimizar un poquito el estrés que llamamos ahora, el agotamiento físico, el agotamiento mental. Entonces, yo digo, estos señores empresarios, señores, se va a minimizar de esta manera. ¿Sí? Esta plática va para tal actividad, esta otra va para esta actividad, esta otra para esta actividad. Es decir, siempre decimos, todo lo que es actividad empresarial debe ser medible para poderla controlar. ¿Sí? Todo tiene que ser medible. ¿Y cómo se mide? A través de unos recursos, ¿sí? Económicos,
¿sí? Porque yo digo, si yo tengo una tecnología, pues eso tiene un costo económico. Si yo tengo un software, pues yo tengo que pagarlo anualmente, un mantenimiento de ese software, tengo que pagarle a un ingeniero de sistemas que me haga ese mantenimiento, o si tengo un software contable, o si tengo una alternativa de hacer reuniones, pues todo eso es económico, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene precisamente la estrategia de decir, bueno, de ese dinero, ¿cómo logro yo determinar cada uno de estos? ¿Listo? Ok, entonces espero que este tipo de explicación haya logrado satisfacer la expectativa de Rafael Eduardo Acosta Díaz y muchos de los estudiantes, ¿sí? Que de pronto van a tener la oportunidad también de socializar este tipo de trabajos para que a su vez lo miren desde ese punto de vista. Entonces, a todos ustedes, ¿sí? Eh, muchas gracias y, y hasta pronto. Cualquier duda, pues ya saben, ¿sí? Que nos pueden escribir a la U virtual. Hasta pronto.